Padre Santo, gracias te damos, Rey Santo, Señor, por este maravilloso día que tú nos das, Rey Santo, Señor. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana, Señor. Nuevas son tus misericordias, Rey Santo, Señor. Y has tenido, Señor, compasión de nosotros, Rey Santo, Señor. Has tenido compasión del hombre, Señor, bendito Dios, Señor. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Porque aún nosotros siendo pecadores, Señor, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Nuestro restaurador, Señor, nuestro reparador, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, por tu Hijo amado, Rey. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey, te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. Señor, bendito Rey, que esta palabra, Señor, sea, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Rey Santo, Señor, que esta palabra, Señor, traiga, Señor, bendito Rey, Señor, restauración, Señor. Que esta palabra, Señor, bendito Dios, Señor, traiga, Señor, bendito Dios, Señor, bendición a nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Que esta palabra obre, Rey, para que nosotros, Señor, bendito Dios, Señor, te podamos manifestar, Señor, con poder y con gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, 4 domingos anteriores habíamos estado hablando sobre el ADN, la simiente. El ADN es donde trae toda la información genética. Es donde manifiesta todo lo que nosotros somos físicamente, nuestros rasgos físicos y algunas características de nuestro ser. Cuando hablamos del ADN de Cristo Jesús, son las características no físicas, sino espirituales que el Señor, para hacer ese hombre nuevo, mis hermanos. Y entonces cuando la semilla, cuando el esperma, cuando la simiente de Dios está en nosotros, cuando nacemos de nuevo, entonces esa semilla necesita ser irrigada por el agua de la palabra de Dios para que así empiece a limpiar nuestro ser de lo que nosotros somos, de lo que nosotros fuimos creados, mis hermanos, de lo que el Señor en su corazón, en Él estaba acerca de nosotros, porque el Señor dice que todos los pensamientos de Él son para bien, para nuestras vidas, mis hermanos. El propósito, todo aquello que el Señor nos envió aquí a la tierra, tenía que ser por medio de la simiente de Cristo, por medio de Cristo Jesús, mis hermanos, manifestando a Cristo Jesús en nuestras vidas para poder hacer esa obra sin, óigalo bien, hermanos, sin caer, sin desviarnos, mis hermanos. Entonces es importante que nosotros podamos entender que la simiente de Cristo es necesario que sea manifestada en nuestras vidas para hacer esa obra perfecta para la cual el Señor nos llama. Nosotros podemos ver con anterioridad a muchos ministros que han caído, ministros que el Señor los levanta, que son restaurados, pero aún, hermanos, es importante que nosotros entendamos, mi hermano, que no se trata de que cayó y volvió a ser levantado, sino de hacer esa obra perfecta, así como la hizo Cristo Jesús en nuestras vidas, así como Él la hizo en la tierra, mis hermanos, asimismo nosotros podamos desarrollarla.
Estamos caminando, mis hermanos, hemos tenido tropiezos, se nos han levantado las uñas, sí, es verdad, sí. Pero cuando el Señor, mi hermano, cuando el Señor fue lleno del Espíritu Santo, cuando el Señor fue probado en el desierto y pasó la prueba, dice la palabra de Dios que Él salió, hermano, a hacer la obra en el poder del Espíritu Santo. Y estamos en ese derramamiento del Espíritu Santo. En gran manera empezó ya a gotear esa lluvia tardía, mis hermanos. Y es importante que tú entiendas que la obra que el Señor te ha llamado a hacer debe hacerse con toda perfección. Y por eso el Señor ha colocado su semilla en nuestras vidas para que se manifieste esa semilla en nosotros. El apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro y aún también en primera de Pedro sobre aquella simiente en nuestras vidas. Pero él habla algo bien importante en nosotros cuando nos dice que nosotros somos participantes de esa naturaleza divina. Dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes, óyelo bien, mi hermano, participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos participantes de esa naturaleza divina y tenemos que manifestarla, mis hermanos. El ADN divino de Cristo Jesús está en nuestras vidas, pero necesita que sea manifestada esa naturaleza divina en nuestras vidas. Dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es un trabajo en nosotros, mis hermanos. Es un trabajo en nuestras vidas, hermanos, huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y esas concupiscencias están en nuestra vida también, mis hermanos. Y es necesario, por eso, la administración de nuestro corazón para que salga todos esos deseos desenfrenados en nuestra vida, mi hermano. En el día de ayer se estaba hablando sobre aquello que hay en nuestro corazón, de la impureza de nuestro corazón en la parte sexual, mis hermanos. Y esas concupiscencias de impurezas sexuales en nuestra vida, en nuestro corazón, es lo que el Señor quiere que sea limpiado para que nosotros huyamos, hermanos, de la corrupción que hay en el mundo. Si en nosotros no hay concupiscencias en nuestros corazones, pues nada va a poder hacer el enemigo en nuestras vidas. Mientras que haya esas concupiscencias, hay un puerto de aterrizaje, mis hermanos. En nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, hay un puerto de aterrizaje. Cuando todavía hay esas concupiscencias, hay esos puertos de aterrizajes, hermanos, para que haya el pecado, para que se manifieste el pecado. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, mi hermano, y nosotros debemos de huir de esa concupiscencia. La palabra de Dios nos muestra entonces de aquellos componentes para la manifestación del ADN, y lo habíamos hablado anteriormente, mis hermanos, que tiene que ver con el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, yo me guardo, hermano. Cuando hay ese temor de Dios, me guardo para no manifestar el pecado, para que no se manifieste el pecado en mi vida, mi hermano, porque tengo ese respeto a Dios. El temor quiere decir respeto, honra, honor a Dios, mis hermanos. Y entonces estamos hablando de ese componente del temor a Dios. Y ese temor a Dios, hermano, produce adoración. Y hablamos que la adoración, mis hermanos, es presentarnos
nuestro cuerpo, presentarlo vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto que el Señor quiere que nosotros tengamos, que nos presentemos a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y dice que ese es el servicio entendible con razonamiento hacia el Señor. Nosotros podemos hablar de una adoración, hermanos, como de cantar, pero la verdadera adoración, hermano, es en espíritu y en verdad, como el Señor le hablaba a la samaritana, mis hermanos. Entonces, después hablábamos, hermanos, de la fe. Y esta fe produce en nuestra vida, hermano, esa esperanza. Otra mezcla. Hablamos de tener mezclas, hermano, en el sentido de estos 4 componentes que producen el ADN en nuestras vidas, hermano. El ADN de Cristo, así como el ADN tiene 4 proteínas, mis hermanos. Asimismo, este ADN necesita estos componentes. En lo natural está la adenosina, la citosina, la guanina y la tiamina. Y sobre esas 2 hilos en espiral los unen estas 4 proteínas, mis hermanos, y ellas hacen una mezcla entre esas proteínas para producir un ADN. Por eso el ADN mío es diferente al ADN de mi hermano. Aún conteniendo papá y mamá, somos diferentes. Mi hermano y mi hermana somos diferentes, mis hermanos. O de un hermano a otro hermano son diferentes, aún teniendo padres iguales, pero el ADN me representa a mí como único. Y por eso el propósito de Dios para cada uno de nosotros es único, mi hermano. Así como la huella dactilar es único, el propósito de Dios es único en nosotros. Y nosotros está impreso en nuestro espíritu, mi hermano. Entonces, así como el ADN natural, asimismo es el ADN espiritual. Y estas 2 hilos donde van unidos en forma de espiral los peldaños, estos 2 hilos son el amor de Dios, mis hermanos, derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Allí se forma ese ADN. Y los componentes entonces, como la adenosina, como la citosina, la guanina y la tiamina, entonces es el temor de Dios. También es la adoración, mis hermanos. Estos 2 componentes de el temor a Dios y la adoración producen ese amor en nuestras vidas. Se manifiesta ese amor en nuestras vidas. Y así como también la fe y la esperanza, hermanos, nos producen una fortaleza, un vigor para seguir adelante, mi hermano. Y nosotros lo podemos ver allí en 2 de Pedro, leyendo aquello que estábamos leyendo ahora en 2 de Pedro capítulo 1. Podemos ver el versículo 5, nos dice: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto es muy tremendo, mis hermanos. Mire los componentes que el apóstol Pablo habla para que nosotros veamos al Señor Jesús, para que nosotros caminemos en el Señor Jesús puros, limpios, santos, agradables al Señor. Mire, hermano, cómo dice aquí, y es muy tremendo porque dice: vosotros también poniendo toda diligencia, me toca a mí, con la ayuda del Espíritu Santo,
Por esto mismo, añadid a vuestra fe, mira el componente, ahí está, virtud. La palabra virtud nos habla de la disposición habitual para hacer el bien. También nos dice a nosotros que es la buena conducta que nosotros tenemos. Entonces dice que a nuestra fe añadámosle la buena conducta, la disposición que tenemos, y a esa disposición, a esa buena conducta, añadámosle conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio, un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. Y al dominio propio, paciencia, otro fruto del Espíritu Santo, mis hermanos. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal, o sea, un amor hacia nuestros hermanos, un afecto. Y dice que al afecto fraternal, amor, que esa es los hilos, ese es Dios mismo en nosotros, el amor, porque Dios es amor. Y nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está diciendo a nosotros, hermanos, que tenemos que tener estas cosas, y así vamos conociendo al Señor Jesús. Así vamos entendiendo y lo vamos conociendo a Él. Dice, pero el que no tiene estas cosas, o sea, el creyente que no tiene estas cosas, el creyente que no ha trabajado, porque dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Entonces, tú como creyente, si no estás trabajando en estas cosas de manifestar a Cristo Jesús en tu vida, entonces el apóstol Pedro está diciendo, si en tu vida carecen estas cosas, tienes la vista muy corta, estás ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, ¿por qué? Porque está en otra cosa totalmente diferente. Está haciendo otras cosas diferentes y se ha olvidado de la purificación de sus pecados, se ha olvidado de que te perdonaron en los pecados. Hermano, ¿cómo podemos entonces manifestar el ADN en nuestras vidas? Aquí el apóstol Pedro nos da una forma, mis hermanos. Nos da un tips, como por decirlo así, de aquello en lo cual nosotros debemos de caminar. Y hermano, entonces nos dice el Señor de un vivir por la fe. Y esta parte el Señor nos habla en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Óigalo bien. Entonces dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, para que no nos vanagloriemos nosotros, para que no nos volvamos altivos y orgullosos de lo que el Señor nos está dando, mis hermanos, sino que entendamos que todo esto, el poder es de Dios y no de nosotros. Dice versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mire, mis hermanos, tan tremendo esto que el Señor nos habla por medio del apóstol Pablo, un hombre que vivió todas estas cosas. Pero ¿en dónde estaba la fe? ¿En dónde estaba el temor? ¿En dónde estaba la adoración? ¿En dónde estaba la esperanza?
Esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y es ser fortalecidos en estas áreas para que cuando vengan las persecuciones, cuando vengan, aquí el apóstol Pablo en el versículo dice, en el 8 dice, atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, podemos tener tribulaciones en nuestra vida, pero no estar angustiados, mis hermanos. Están sucediendo las cosas, está pasando una cosa y la otra, pero estamos tranquilos en el Señor, porque el Señor hará, porque el Señor dio una promesa, porque el Señor dio una palabra profética y nosotros hemos puesto nuestra fe en esa palabra y tenemos una esperanza y por eso no estamos angustiados, hermanos. Aquí dice, en apuros, mas no desesperados. Podemos estar huyendo, hermanos, en apuro, como el apóstol Pablo, que lo sacaron de noche de la cárcel porque los judíos querían matarlo y estaba en apuro, así de noche saliendo para irse para otro lugar, pero no estaba desesperado. Perseguido, mas no desamparado, porque el Señor le había hablado, aún le había dicho que fuera a Jerusalén, que Él le iba a preservar la vida, mis hermanos, y Él fue a Jerusalén a costa de todo, porque había hasta una palabra que dice, el dueño de este cinto, decía el profeta Agabo, el dueño de este cinto va a pasar esto y esto hizo. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esto lo decía el apóstol Pablo, hermanos, pero decía que él estaba siendo perseguido, mas no desamparado. El Señor no lo iba a desamparar. El Señor iba a hacer con él la obra, hermano, para que anunciara el evangelio a los gentiles, hasta el emperador romano allá en Roma, mis hermanos. Y dice, derribado, pero no destruido. Él fue apedreado, hermanos. Él fue apedreado varias veces. Y dice, derribado, pero no destruido. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, hermano. Es importante. ¿Cómo puedes tú llevar la muerte de Jesús por todas partes con la predicación del evangelio, mis hermanos? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, mis hermanos. Es lo que estamos diciendo del ADN de Cristo Jesús, se manifieste en nuestras vidas, hermanos. Y dice en el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, mis hermanos. Tremendo esto, mis hermanos, que aún la muerte de Jesús, aún la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, mis hermanos. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Eso es muy tremendo, hermano, de tener ese entendimiento de lo que es hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es importante, sí, mi hermana, de estar conscientes y entendidos que uno lleva es la muerte. Y uno va a morir, la muerte. Por eso es necesario esta mezcla de estos componentes, mis hermanos. Por eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta lo que el Señor quiere en nosotros, mis hermanos. Estos tiempos postreros, mis hermanos, son tiempos difíciles para el Evangelio. Por ahí oíamos un audio donde el gobierno va a empezar a manejar a las iglesias, mis hermanos. Entonces son tiempos postreros donde nosotros, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Y nosotros podemos ver cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra de Canaán y enviaron los 12 espías
cada príncipe de cada tribu, hermano, y Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron unas buenas nuevas. Los otros trajeron y desmotivaron a todo el pueblo de Dios, mis hermanos. Y en Números 14, versículo 6 nos dice la palabra. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahvé se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Yahvé, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahvé. No los temáis. Mire, hermano, tan tremendo, porque aquí está la fe, hermano. La fe de estos dos varones, y está el temor de Dios, mis hermanos. Aquí hay una mezcla diferente, hermanos, de el temor de Dios y la fe. Ellos creyeron la palabra que el Señor había hablado por Abraham, por Isaac y por Jacob, mis hermanos. Ellos estaban bien prendidos, hermano. Y miramos el versículo 24, cómo lo dice. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Mire, hermanos, tan tremendo, porque aquí está diciéndoles que tenía otro espíritu. Y si nosotros vemos a Juan y a Jacobo, que no lo quisieron recibir al Señor Jesús en Samaria, y Él les dijo: ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Sí? Entonces era una obra que el Señor, o seguimos caminando con el mismo pensamiento y con los mismos actos del hombre viejo, o caminamos con este nuevo espíritu que nos ha dado el Señor, ese entendimiento de la palabra, ese entendimiento y de saber que el mundo lo está rigiendo Satanás. De eso es que nos está hablando el Señor. Sé que el Espíritu Santo de Dios vino sobre nosotros y fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero déjeme decirle, hermano, si usted sigue con el mismo espíritu del mundo, pues allá mismo va a estar. La palabra de Dios nos limpia. Por eso el Señor le dijo a Pedro: ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, y mi palabra es espíritu y es vida. O sea que la palabra del Señor limpia tu espíritu de lo que andabas anteriormente, te limpia de demonios también. Por eso es que el Señor Jesús les dice: ¿ustedes de qué espíritu son? Y aquí el Señor le está diciendo a Caleb, le está diciendo: por cuanto hubo en él otro espíritu. No ese espíritu de terquedad, ese espíritu de miedo, ese espíritu de cobardía, mis hermanos. No, en ellos hubo un espíritu en fe, creyendo lo que el Señor les había hablado. Y en el versículo 36 entonces nos dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahvé. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a recorrer la tierra. Entonces, pastor, mírelo a aquellos hombres, sabiendo que el Señor les dijo que era una tierra que les daba donde fluía leche y miel. Sí. Entonces, esa duda en su corazón, esa desconfianza, no tenían fe, no habían fe, porque caminaron y lo que hicieron con el pueblo, que le metieron ese miedo. Entonces, sí, dudaron de esa fe, de esa palabra que el Señor había hablado para ellos, de entregarles esa y por fe. eso es que dice que no les aprovechó, porque no fue acompañada por fe. Entonces, hermanos, es muy importante
que esta mezcla del temor de Yahvé sea junto con la fe para que nosotros caminemos en las promesas que el Señor nos ha hablado, mis hermanos. Y tenemos otro componente entonces, hermanos, que el Señor nos habla acerca, hermanos, de la adoración, mis hermanos. Y la adoración es el caminar nuestro con el Señor, mis hermanos. Y en Amós 5, 21 al 27 nos dice: Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os daré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Yahvé, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hermanos, esto es muy tremendo lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Aquí nos lo muestra, y aún cuando Esteban también está hablando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, en la defensa de Esteban, ahí está hablando con los hombres sobre esto, lo que dice el Señor, que no le llevaron ofrendas, ¿sí?, en el desierto. Y dice que se las llevaban un tabernáculo de Moloch y el de Quitín. O sea, aparte del tabernáculo de Dios donde Moisés oficiaba, también había otro tabernáculo de un dios Moloch y de otro dios Quitín, y que llevaba la estrella de vuestros dioses, hermanos. Entonces es importante, y él dice en el versículo 23, dice: quita de mí la multitud de tus cantares. Entonces estamos hablando de una adoración, mis hermanos, una adoración, y por eso fue que ellos quedaron postrados en el desierto, porque no adoraron al Señor. Vieron proezas, hermanos, todos los días caía maná. Eso es muy tremendo, hermanos. Todos los días caía maná, todos los días el Señor nos da la provisión. Y vemos y le damos gracias al Señor por la provisión de cada día. Nosotros como creyentes, hermanos. ¿Y cuál es la forma de adorar? Si nosotros miráramos que la forma de adorar era cantando, dice: pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Quitad de mí la multitud de tus cantares. Si eso fuera adoración, pero la adoración, hermano, es lo que dice un versículo antes: ofrecer vuestros holocaustos y vuestras ofrendas. Dice aquí: no las recibiré ni las miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. O sea, ahora es nosotros como holocausto, como ofrenda al Señor, mis hermanos. Y la adoración, hermano, lo que nosotros cantamos, la salmodia que nosotros hacemos, hermano, o sea, el cántico nuevo, esto va a ser agradable cuando nosotros seamos ofrenda y sacrificio al Señor. Y esto tiene que ver con la adoración al Señor y el temor a Dios, porque este pueblo de Israel no tenía temor de Dios. Llevaron los tabernáculos de Moloch y de Quitín y llevaban esa estrella, y para saber qué hacían con ellos, hermano. Ellos le tenían era miedo, porque cuando el Señor le iba a hablar a todo el pueblo, les dijeron: no, que no nos hable Él. Que no nos hable Él, anda. Le mandaron a Moisés. Ellos tenían un miedo de Dios. O sea, pero ellos vieron cómo el Señor actuó en Egipto, mis hermanos. Entonces nosotros podemos entender que esta fe con la adoración va a producir algo muy diferente, mis hermanos. Y el Señor también en Isaías lo habla. Como Israel hacía todas las cosas que el Señor le había mandado, pero ¿dónde estaba su corazón?
¿Dónde estaba su santidad? ¿Dónde estaba todo aquello que el Señor demandaba? Y nos lo dice en Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahvé, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mire tan tremendo como se dirige a Israel, a Jerusalén, hermanos. El Señor a su pueblo, hermano, le está diciendo príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra, mis hermanos. Esto es muy tremendo como el Señor es una ofensa, pero ¿cómo les habla? ¿Para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Esto es muy tremendo, hermanos. Es lo mismo que el Señor les había mandado para que fuera olor grato a Él, por el mismo comportamiento que ellos tenían. Entonces para el Señor le era fastidioso todo eso, mis hermanos. Y por eso, como les digo, Él se refiere a ellos como príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Si Él no los maltrata en su forma de hablar ni nada de eso. Sí, mi hermana, y mire que entonces el Señor está diciendo que Él no va a oír. Así ustedes multipliquen sus oraciones, Él no las va a oír, hermanos. Entonces, ¿cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Cómo estamos caminando? Y entonces estamos hablando de la adoración, hermano, y el temor de Dios. Esta gente estaba también adorando en otro tiempo, porque nosotros leímos fue lo de Amós. Ahora estamos hablando de lo de Isaías. Y son dos tiempos diferentes y siguen en las mismas situaciones, mis hermanos. Entonces, el Señor habla de una adoración, pero también con un temor a Dios. Y hermanos, nosotros podemos ver entonces lo de la mujer samaritana. Cuando el Señor está hablando con la mujer samaritana, el Señor le dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dice el Señor Jesús, le dice a la samaritana. ¿Y qué le dice la mujer? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Eso es muy tremendo, hermanos, porque es la manifestación del Señor Jesucristo a una samaritana. Y hermano, déjeme decirle algo. El Señor le está hablando a la samaritana de que ella tiene 5 maridos y el que tiene ahora tampoco es su marido. Y entonces le dice que eso es verdad, lo que él ha hablado, eso es verdad. Pero ella coge y empieza a cambiar la conversación, pero debemos de entender que estamos hablando del temor a Dios y la adoración. Y ella aquí está mostrando de que no había temor de Dios en la samaritana, porque era una mujer fornicaria. Porque tener 5 maridos es una fornicación. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora, o sea, el sexto, tampoco es tu marido. Y el Señor se le manifiesta a ella para que Él sea el marido de la samaritana, el séptimo, que es perfección. Asimismo nosotros, nuestro marido es Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo Jesús va a casarse con Él. Pero, como les digo, la samaritana le cambia. Y le cambia el tema hacia la adoración, mis hermanos. Primero, el temor de Dios y segundo, la adoración. Y entonces ella le dice: nuestros padres adoraron en este monte. O sea, mis hermanos, allá en Samaria, allá donde hicieron un centro de adoración diferente al de Israel, al de Jerusalén, mis hermanos, porque hubieron 2 centros de adoración cuando después de la muerte de Salomón se dividió Israel en Israel del norte y sur. Jerusalén quedó en el sur y entonces ellos hicieron un centro de adoración, ese que está diciendo la samaritana, y dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Queriendo decir que estos centros de adoración iban a ser quitados, iban a ser demolidos, no iba a quedar piedra sobre piedra, mis hermanos. Pero el Señor le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, cuando una persona no tiene temor de Dios, hermano, ¿a quién está adorando? Esto es lo que nosotros debemos de preguntarnos, mis hermanos. ¿A quién adoro cuando no tengo temor de Dios? Cuando hago lo que yo quiero. La samaritana tenía 5, 6 maridos tenía. Y entonces el Señor le dice: ustedes adoran lo que ustedes no saben lo que adoran. Ustedes no saben lo que es la adoración al Señor en el temor de Dios. Y entonces se dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Están hablando de adoración, hermanos, y el Señor dice: mas la hora viene y ahora es, en este punto, en ese momento oportuno que estaba el Señor y la samaritana allí, dice: este es el momento ahora, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Hermano, tú puedes tener una forma de adorar sin temor a Dios. Sin temor a Dios puedes tener una forma de adorar y entonces debes de preguntarte: ¿esta es la forma correcta? Es muy tremendo, mis hermanos, porque el Señor le dice que no es en ese monte ni en Jerusalén al que ahora adoraréis al Padre. O sea, nosotros ahora somos el templo, mis hermanos. Y nosotros también somos la ofrenda, mis hermanos. Somos también el sacrificio vivo, santo y agradable. Somos la ofrenda, somos el templo
y Él habita en nuestras vidas. Por eso es que el Señor le dice a la samaritana, créeme que no es en este monte donde estaban adorando incorrectamente, donde no había temor, donde ella tenía 6 maridos, y en Jerusalén, porque Él dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mis hermanos, y la salvación se extendió para nosotros, pero ahora Él dice, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Todos aquellos que tienen el Espíritu vivificado en sus vidas, hermano, por Cristo Jesús, por la simiente de Dios que vino a sus vidas, estos podrán adorar al Padre en espíritu y en verdad. El punto principal entonces, cuando nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, es viviendo una vida espiritual, como dice el apóstol Pablo, que si vivís en el espíritu, andad en el espíritu. Hermanos, si nosotros seguimos viviendo en la carne, en nuestros deseos, estamos como la samaritana. ¿Y a quién estamos adorando? ¿Y qué estamos adorando, mis hermanos? Ese es el punto principal, porque nosotros podemos tener ídolos, siendo hijos de Dios y teniendo ídolos, hermanos. El Señor entonces dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Esta mujer estaba en el lugar correcto, hermanos. La salvación era para esta mujer y aún para su tierra, para Sicar, porque la palabra Sicar significa borracho, significa falso. O sea que la samaritana y todos los habitantes de ahí de Samaria estaban viviendo una falsedad, estaban adorando lo falso, mi hermano. Y aún estaban borrachos, estaban ebrios, estaban en su pecado, mis hermanos. Eran insensibles a lo que el Señor pedía, mis hermanos. Por eso esta mujer tenía 6 maridos. Y el Señor entonces le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías cuando el llamado del Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor se le manifiesta y le dice, yo soy el que habla contigo. Mis hermanos, la adoración está compenetrada con el temor de Dios. Y si nosotros tenemos temor de Dios, o sea, el respeto, lo que Él se merece, hermano, como ser como Dios, y aún porque se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha dado la salvación, hermano, entonces allí es donde nosotros podemos saber si lo estamos adorando en el temor de Dios, caminando en la santidad, caminando en la pureza, mis hermanos, aún caminando en fe y en esperanza de todo lo que Él nos ha hablado, mis hermanos. El otro componente tiene que ver con la fe y la esperanza, hermanos, que lo habíamos estado hablando anteriormente y que era un conjunto, mis hermanos, donde nosotros podíamos mirar, hermanos, cuando Tomás, el Señor le está diciendo a Tomás en Juan 20, 27 nos dice. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya, hermano, porque somos bienaventurados, porque hemos creído sin ver, mis hermanos, pero aquí está la fe y la esperanza, mis hermanos, porque el Señor les había hablado que Él iba a resucitar, Él les había hablado que Él vendría otra vez, pero hermano, Tomás no creyó.
y quedó con la chapa de decir el incrédulo, Tomás el incrédulo. El Señor le dice, Tomás, porque me viste, creíste. Y él dice, Señor mío y Dios mío. Esto es adoración. Esto es adoración. Pero no había fe. Y el Señor le dijo, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, esto es muy importante, hermano, en nuestra vida. Las promesas que el Señor nos ha dado, de que Él volverá, mis hermanos. La promesa que Él nos dice a nosotros, hermanos, de que aún estando, hermanos, en las situaciones más adversas, Él va a estar con nosotros, mis hermanos. El Señor nos dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la obra de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero, mis hermanos. Debemos de guardar esta palabra en fe, aún viendo algunas circunstancias adversas, aún viendo cosas, hermano. Estar creyendo y estar firmes y no doblegarnos a otras cosas de pecado, mis hermanos. Mire lo que nos dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahvé, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Eso es muy tremendo, mis hermanos. Esto es muy tremendo, hermanos, y más para este tiempo, hermano. De que nosotros estemos en sus alturas, hermano, adorándolo al Señor, aunque no haya estas cosas. Con todo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es adoración, mis hermanos. Aún habiendo la necesidad, mis hermanos, aún habiendo en estos tiempos que se avecinan, lo que el Señor dice, el amor de muchos se enfriará y unos a otros se entregarán, hermanos. Y el Señor nos dice en Proverbios 31:21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué quiere decirnos esto de que no tiene temor de la nieve, hermano? Del frío, de lo que va a acontecer. Mira, hermano, es que esto a mí me parece tan tremendo que uno no se puede acercar a otra persona. Ayer traían a mi sobrinito de 2 días de nacido y el pediatra decía, no se acerquen a él, estén 1 metro de él. Y entonces decía, ay, tremendo, porque solamente este niño va a sentir ese afecto, es nomás de la mamá y de nadie más. No lo vamos a poder cargar. Y así vemos que se va viendo una frialdad. Ya ese saludo de manos, todas esas cosas, el abrazo del compañero, del hermano, entonces ya se va perdiendo toda esa parte. Y como dice las Escrituras, que el amor de muchos se enfriará. Y aquí dice entonces de que no tiene temor de esa frialdad, de esa nieve, de lo que está afuera, porque sus familias están vestidas de ropas dobles, están vestidos de salvación y están revestidos de Cristo, mis hermanos. Estamos revestidos de Cristo, tenemos ropas dobles, hermano. El amor de Cristo nos constriñe, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios ahí mismo en el Proverbio 31 sobre la iglesia, sobre la mujer virtuosa, hermano. Dice en el versículo 25. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Tremendo, mis hermanos. Fuerza y honor son su vestidura. El Mesías Rey en nosotros, ropas dobles, revestidos de Cristo, y se ríe de lo porvenir.
es nosotros tener esa promesa y creer en esa promesa que el Señor viene y que si morimos del Señor somos y al Señor volvemos, hermanos. El Señor nos dice, os tomaré a mí mismo. Es tener, hermano, es tener esas promesas vivas en nuestra vida. Dice, se ríe de lo porvenir. Así, hermano, el Señor nos dice que temed al que pueda matar el alma y el cuerpo en el lugar de tormento, que temamos al Señor, más bien que temamos no al hombre que pueda matar el cuerpo, hermano. El Señor dice, temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el lugar de tormento. Eso es lo que debemos de temer. Y dice aquí que sus vestiduras son fuerza y honor, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Aleluya, mis hermanos. Esto es manifestar al Mesías en nuestras vidas, mis hermanos. Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque nos escogiste para un tiempo, Señor, y para una obra poderosa, Rey. Un tiempo, Señor, porque son los finales de los tiempos, Señor, donde ha de manifestarse al Mesías en nuestras vidas, Señor, para manifestar esa obra poderosa que tú nos encomiendas, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, porque nos guía a toda verdad, porque hace la formación tuya en nosotros, Rey. Y que podamos, Señor, oír tu voz y verte hacer las cosas para que así caminemos haciendo lo tuyo, Rey Santo, Señor, y no lo nuestro, Rey. Porque, Señor, tú hablaste, Rey. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen la voluntad mía? Señor, bendito Dios. Que nosotros podamos oír tu voz y verte hacer las cosas y hacer tu voluntad, Rey Santo, Señor, y no la nuestra. Nuestro parecer, Padre Santo, Señor, y como nos convenga creer, Señor, como yo crea que debo de vivir la Biblia, Señor, bendito Dios, tu palabra, Rey. No, es como tú lo dices, Rey Santo, Señor. Auxílianos, Rey Santo, Señor, a vivir bajo tu sujeción, Señor, bendito Rey. A tus requerimientos, a tus demandas, Señor, a lo que tú quieres que nosotros, Señor, seamos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, por esa obra poderosa y por la manifestación de Cristo Jesús en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.